Sherpa Financiero, episodio 83. Muy buenos días, estás a punto de recibir tu dosis diaria de finanzas nada convencionales. Soy José María Casero y estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de pasar a la acción. Esta mañana te has levantado pensando que tienes que pedirle a tus accionistas que aporten más capital a la empresa, pero ¿cómo demostrarles que el dinero que aportan está bien invertido? O puede haber pasado otra cosa. Eres accionista de una empresa y hoy tienes una reunión importante en la que te van a pedir que aportes más capital. Pero tienes otras inversiones en mente. ¿Por cuál de ellas deberías de decidirte? ¿Por aportar a la empresa o por afrontar cualquiera de estas otras inversiones? En estos dos casos vamos a necesitar recurrir al ROE. Esta es la utilidad del ROE o Return on Equity o rentabilidad de los recursos propios o del patrimonio neto, también llamada rentabilidad financiera o del accionista. En definitiva, lo que gana la empresa por cada euro o unidad monetaria aportado por los accionistas o por los beneficios no distribuidos. Para esto sirve la ratio de rentabilidad ROE. Bien, vamos a ver cómo se calcula esta ratio. En principio, lo que vamos a hacer es comparar, por una parte, el beneficio neto del ejercicio y el patrimonio neto del ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque son los recursos que hemos utilizado para obtener el resultado de este año que estamos analizando. En el ejemplo que estamos manejando en estos episodios y que puedes ver en el vídeo podcast sería lo siguiente. Dividiríamos los 40 de beneficio neto entre los 200 de patrimonio neto. Y esto lo multiplicaríamos por 100, obteniendo una rentabilidad del 20%. Bien, ¿cuál es la rentabilidad adecuada para el ROE o contra qué tengo que compararlo? Hay autores que proponen compararlo con la rentabilidad del activo sin riesgo, pero en situaciones de tipo de interés negativos o bajos no parece la mejor opción. La diferencia entre la rentabilidad de ese activo libre de riesgo y el ROE sería la prima de riesgos por invertir en esa empresa, que aquí incluye ese componente de prima de riesgo, que incluye un componente muy psicológico, esa aversión que muchos tenemos a invertir en cosas que desconocemos y que percibimos como un riesgo elevado. Entonces, yo, para comparar, en lugar de utilizar el activo sin riesgo, lo que prefiero es el coste de oportunidad del accionista. Me explico. Es decir, con lo que dejas de ganar al invertir en la empresa frente a tus otras inversiones. Por eso es un coste de oportunidad. Tú ya tienes inversiones en las que estás ganando X, vas a invertir en esta empresa y, como decíamos en el caso anterior, sería necesario valorar cuánto vas a ganar. Pero, ojo, no nos vale cualquier inversor. Supongamos que eres un inversor que tiene una cartera diversificada, algo muy recomendable, y que inviertes en renta fija, inmuebles, bolsa y criptomonedas, por ejemplo. Ni el riesgo ni la rentabilidad es la misma en cada una de estas inversiones. Ya sabes, a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Así que compara el ROE con la inversión en la que te sientas más cómoda o cómodo y que normalmente es en la que tengas más patrimonio. Por ejemplo, algo que sería muy razonable en lo que hemos comentado, renta fija, inmuebles, bolsa y criptomonedas, sería ubicarnos en el apartado de inmuebles. Es un ejemplo. Con lo cual es sobre esa rentabilidad sobre la que tendríamos que comparar. Si en inmuebles estamos ganando entre un 5 y un 8%, que viene siendo lo habitual, y obtenemos en este caso un ROE del 20%, pues la inversión en esta empresa es mucho más interesante. ¿De acuerdo? Por eso digo, el coste de oportunidad. Si por el contrario inviertes en criptomonedas, aunque sea poquito y estás obteniendo un 50, un 60, un 100% de rentabilidad, pero ahí tienes muy poquito dinero, es posible que no te sientas cómodo invirtiendo en criptomonedas o en bolsa, sino que lo tengas como una inversión adicional. Por eso insisto en que tienes que comparar el ROE
con la inversión en la que te sientas más cómoda o cómodo, ¿eh? Normalmente, insisto, la pista que te va a dar es en la que tengas más patrimonio. Esta sí es una buena comparación y sabrás si la inversión en esta empresa es interesante o no es interesante. Un tema importantísimo es cómo mejorar ese ROE. Pues para hacerlo, lo que vamos a hacer es, a partir de esta fórmula que hemos dicho, beneficio neto dividido patrimonio neto, lo que vamos a hacer es descomponerla. Entonces, por una parte tenemos el beneficio neto, que lo vamos a dividir frente a las ventas, y en este caso lo que estamos obteniendo es el margen, que lo vamos a multiplicar por las ventas dividido el activo, y entonces vamos a tener la rotación, que a su vez lo vamos a multiplicar por la división activo dividido patrimonio neto, y tendríamos entonces el apalancamiento. Si hacemos esta operación con el ejemplo que hemos visto, esto se nos quedaría, no te pongo los números para hacerlo rápido, se te quedaría un 0,1, se te quedaría en un 0,67 por 3 y todo esto multiplicado por 100. Y esta operación nos daría también un 20%. ¿Vale? Entonces, fíjate, una forma muy rápida, no solamente de quedarnos con la rentabilidad, con el ROE como tal, sería mejorarlo. Entonces, ¿cómo podemos mejorar el ROE? Pues para eso tenemos que definir distintas estrategias alrededor de estas magnitudes que estamos planteando: margen, rotación y apalancamiento. ¿Y cómo podríamos hacerlo? Pues podemos plantear lo siguiente. Es decir, en tema de margen, lo que podemos hacer es subir los ingresos o ventas y deberíamos de bajar los gastos para poder generar más ingresos, más beneficios, o manteniendo el mismo nivel, mi nivel de ventas, si bajo los gastos, voy a aumentar ese beneficio. Por supuesto que sí. En el tema de la rotación, ¿qué debería de plantear? Pues debería de plantearme incrementar también esos ingresos o ventas. Debería de plantearme bajar los activos o mejorar su eficiencia. Porque puede ser que los tenga infrautilizados y que pueda utilizarlos mejor, pueda darles mejor uso, y eso también nos generaría más ventas, por ejemplo. Entonces tendríamos una mejora importante del apartado de rotación. Y por último, en el tema del apalancamiento, aquí lo que deberíamos de exprimir es ese apalancamiento financiero. ¿Por qué? Porque si la deuda es rentable, aquí nos vamos a fijar siempre en que la deuda sea rentable, podemos incrementar los activos. ¿Y cómo sé que la deuda es rentable? Pues si te acuerdas del episodio del lunes anterior, del episodio 79, tenemos que ver que la ROA sea mayor que el coste de la deuda. Entonces, fíjate, en el momento en que la rentabilidad económica, la rentabilidad sobre activos, sea mayor que el coste de la deuda, es recomendable incrementar esa deuda, aprovecharla para apalancarnos y crecer mucho más. Pero, ojo, 2 llamadas a la acción sobre estos temas. 1, necesitamos siempre que sea unos niveles de deuda correctos o, si quieres, equilibrados. Y 2, no podemos perder nunca de vista la capacidad de pago de nuestros compromisos.
Pero como ves, con estas acciones que podemos plantear, pues es bastante fácil poder mejorar el ROE o rentabilidad financiera o rentabilidad del accionista, el Return on Equity, ¿vale? Insisto, mejorando el margen, la rotación o el apalancamiento, con las ideas que te he dado, vas a poder mejorar esta rentabilidad, incrementarla y facilitar, por supuesto que sí, no solamente su supervivencia y su sostenibilidad, que es importante, sino también todo lo que tiene que ver con la entrada de nuevos socios o la remuneración o el contento de los accionistas que ya tienes, y los vas a tener mucho más fáciles a la hora de pedirles que aporten capital. Resumiendo, has visto lo que es la rentabilidad financiera, el ROE o rentabilidad del accionista, cómo se calcula, con qué tiene sentido compararlo y cómo mejorarlo descomponiendo su fórmula y definiendo estrategias para cada una de las magnitudes tratadas. ¿Qué te ha parecido? Te invito a dejarme tus consultas, dudas y aportaciones en los comentarios. Hasta aquí el programa de hoy, el número 83. Ahora te toca a ti, es tu momento de pasar a la acción y aplicar lo que te acabo de contar. Si te ha gustado el programa, dale al me gusta, las 5 estrellitas, compártelo en tus redes sociales y coméntalo. Gracias por estar ahí, por hacerlo posible, porque sin ti esto no tendría sentido, no existiría. Cuídate mucho y disfruta del día.